Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada o comentarios a un curso de milagros. Y esta vez estamos con el capítulo 13, El mundo inocente, y comenzamos epígrafe. Vamos a comenzar el epígrafe número 6, cómo encontrar el presente, después de haber visto en la pasada sesión el 5, las dos emociones. Pues bien, esta cuestión del presente en las últimas décadas ha sido un tema absolutamente de moda. Yo creo que Eckhart Tolle contribuyó muchísimo con el poder de la hora y bueno, pues realmente ha sido uno de los grandes tópicos de la espiritualidad, la cuestión de vivir en el presente, de vivir en el ahora. Un curso de milagros, dentro de su particular manera de exponer la información espiritual por Jesús, pues tiene su propia versión de cómo encontrar ese presente en el cual la información espiritual te sugiere que busques para estar en él constantemente. No en vano la cuestión del pasado pues se considera, por ejemplo, entre todos los reveladores espirituales que comentamos en Espacio Sutil, pues por Ramta como una esclavización. Un curso de milagros también habla en esos términos. Vivir en el pasado es vivir condicionado por la ilusión, por lo que no existe. Todo esto parte de esa idea sublime de que pese a que aquí estamos viviendo experiencias de tiempo, es decir, de sucesividad de actos, de acontecimientos uno detrás de otro, sucesividad de experiencias, no obstante, la realidad espiritual es simultánea, multisimultánea, es decir, la cuestión precisamente de la experiencia humana, pues versa en cuanto al tiempo, en aprender, en darse cuenta a partir de una experiencia sucesiva, darse cuenta de que realmente todo opera en el fondo de forma subyacente en simultaneidad. Y por lo tanto, esa simultaneidad debe llevarnos a que el único momento verdadero es el presente, es la entrada a esa eternidad, a esa simultaneidad. En cuanto nosotros empezamos a contemplar cosas que no están sucediendo y en la experiencia humana el pasado ya no está sucediendo, entonces nos perdemos. Nos perdemos porque no nos encontramos en esa búsqueda de la puerta de salida de estas experiencias de no ser hacia el ser, nos encontramos buscando donde no está la salida. La salida siempre está en el ahora. Con lo cual, toda contemplación de los acontecimientos, toda interpretación de los acontecimientos, toda percepción de los acontecimientos en función del pasado es estar dando vueltas en el laberinto, sin encontrar la salida al mismo, que es el momento presente, sin la limitación, sin el condicionamiento del pasado, porque en el momento presente accedes al ser, a lo que eres en realidad, mientras que en el pasado estás nada más que atado a tus propias interpretaciones fantasmagóricas de lo que ocurrieron, con lo cual lo que en un momento fue ilusión, lo estás volviendo a traer como ilusión y lo estás perpetuando, en vez de liberarte de esas limitaciones interpretativas pasadas y aplicar una nueva visión, la nueva visión del espíritu que no debe verse distorsionada. El pasado, un curso de milagros, lo relaciona con la emoción de la culpa. El futuro lo relaciona con la emoción del miedo. Ambas emociones, miedo y culpa, eh, corren un velo sobre la realidad espontánea y natural que el momento presente tiene
que ofrecerte constantemente a cada segundo una nueva oportunidad de percibir sin las limitaciones de la culpa del pasado, sin los condicionamientos del miedo al futuro. Vivir en el pasado y en el futuro es no poder vivir en el presente, no poder vivir en el presente es seguir encerrado en el laberinto y no poder descubrir, recordar quién realmente eres y actuarlo aquí. Bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar la lectura y comentario. Y dice así: 6. ¿Cómo encontrar el presente? 1. Percibir verdaderamente es ser consciente de toda la realidad a través de la conciencia de tu propia realidad. Es decir, percibir verdaderamente es ser consciente según el espíritu es consciente de toda la realidad, pero a través de la conciencia del personaje humano, es decir, es traer la visión del espíritu a la experiencia humana. Cuando traes la visión del espíritu a la experiencia humana, eres consciente de toda la realidad, no de la realidad parcial que procede de la limitación, de la involución de la mentalidad. Y eso te permite empezar a percibir verdaderamente, porque expandes la conciencia y percibes todo lo que está ocurriendo, no solo aspectos parciales o limitados condicionados por el pasado, por ejemplo, o condicionados por una expectativa de futuro. Yo creo que las cosas tienen que salir así. Bueno, eso te está privando de vivir el momento presente con total naturalidad y espontaneidad, que es donde puede expresarse el ser, sin esas distorsiones de limitación. Por eso, la percepción verdadera resulta de aplicar la visión del espíritu. Aplicar la visión del espíritu, ahora veremos cómo lo va desgranando Jesús, implica liberarse de esas distorsiones egoicas de culpa y miedo asociadas al pasado y al futuro. Los acontecimientos pasados y futuros nos deben servir, en tal caso, para desde ahí buscar el único momento válido, el presente, el ahora. Con lo cual, son las experiencias del no ser, el pasado y el futuro. Así lo tenemos que interpretar. Tenemos que servirnos de ellas para poder encontrar el presente. Tenemos que servirnos de la experiencia de lo que no es para poder encontrar la experiencia del ser, de lo que es en realidad. Pero para que esto tenga lugar, percibir verdaderamente, ser consciente de toda la realidad, no debes ver ninguna ilusión, pues la realidad no da cabida a ningún error. Frase a enmarcar: la realidad no da cabida a ningún error. Dirá Dios en Conversaciones con Dios, la realidad te perseguirá, no te dejará tregua, podrá llegar a ser hasta fastidiosa, pero finalmente se revelará siempre inevitablemente. La realidad no da cabida a ningún error. Esto quiere decir percibir a tu hermano solamente como le ves ahora. ¿Y cómo le ves ahora? A la luz de la información espiritual. Imagínate una persona que no está en el camino espiritual expreso. ¿Cómo percibe a su hermano ahora? Siempre que le perciba desprovisto de los recuerdos, resentimientos y prejuicios y proyecciones de acontecimientos del pasado sobre el presente, le va a ver mucho más como es él, en realidad, aunque no tenga la visión trascendente, de lo que le vería con todos esos condicionamientos. Si estás en el camino espiritual expreso, además, tienes otra información. ¿Cómo veo a mi hermano? Puedo elegir verle en función de nuestra interacción conflictiva del pasado,
o de lo que yo he pensado de él en el pasado, o de lo que yo he interpretado que él hacía en el pasado, emitiendo juicios sobre ello, o, pues lógicamente, aplicando esa visión del espíritu, esa visión subyacente, esa que pasa por encima de la apariencia de drama individual y relacional que estamos teniendo aquí. Esto quiere decir percibir a tu hermano solamente como le ves ahora. Su pasado no tiene realidad en el presente. Esto es evidente, es decir, esta es una afirmación que es un poco de perogrullo. Jesús la establece porque, aunque sea una afirmación de perogrullo, sin embargo, nosotros en nuestra confusión no lo tenemos nada claro. Vamos a repetirla. Su pasado no tiene realidad en el presente, por lo tanto, te es imposible verle. Su pasado no puede llevarte a la realidad de lo que es tu hermano ahora. Con lo cual, si tú aplicas el filtro del pasado para contemplar a tu hermano ahora, sigues sin verle. Ves a un cafre, no ves a un hijo de Dios. Las reacciones que tuviste hacia él en el pasado tampoco están ahí. Él en el pasado pudo haber realizado ciertos acontecimientos que tú en su momento los interpretaste como reprobables. ¿De acuerdo? Están los acontecimientos y está tu interpretación. Si traes los acontecimientos del pasado para juzgar ahora a tu hermano, no le ves. Si traes tu interpretación de los acontecimientos del pasado para juzgar ahora a tu hermano, tampoco le ves. Las reacciones que tuviste hacia él en el pasado tampoco están ahí. Y si reaccionas ante ellas, ante las reacciones del pasado, vuelves a reaccionar al verle, fíjate, ahí está el cafre de fulano, que ya lleva siendo un cafre toda su vida por esto, por esto, por esto y por esto. Y si reaccionas ante ellas, no estarás viendo sino la imagen fantasmagórica, digo yo, que hiciste de él, a la cual tienes en mayor estima que a él mismo. Le das más valor a la visión de tu hermano fabricada por tu interpretación actual de un acontecimiento pasado. Le das más valor a eso, ¿por qué? Porque te sirve de algo. ¿Y por qué te sirve esa interpretación de que tu hermano es un cafre? Porque te hace a ti mejor. Cuando pongas en duda las ilusiones, pregúntate si es realmente sensato percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora. Después de todas estas frases que hemos leído, esa reflexión, ¿es realmente sensato percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora? Pues es que es de lógica aplastante. Percibir lo que ocurrió como si estuviese ocurriendo ahora no tiene nada de sensatez. Esto en la más pura lógica, ya incluso fuera de la espiritualidad. Pues no, el mundo sigue aplicando invariablemente intentar extrapolar al presente lo que ocurrió en el pasado, echándole unas cadenas y unos candados al presente que refulge por sí mismo y permite una nueva visión, pero tú le echas encima ese manto de cadenas e impides que el presente se manifieste puro y brillante y lo opacas con el pasado. Si recuerdas el pasado cuando contemplas a tu hermano, no podrás percibir la realidad que está aquí, ahora. Esto es la conclusión final. Lo que hay aquí ahora no lo vas a poder ver. Si no puedes ver lo que hay aquí ahora, no estás viendo la salida del laberinto. Si estás aplicando en el ahora
tu interpretación del pasado, y siempre es una interpretación, fuesen los que fuesen los acontecimientos concretos, tú interpretaste aquello como un ataque, en vez de como una petición de ayuda o como una petición de amor. O lo interpretaste con miedo, o lo interpretaste con culpa. En cualquier caso, traer esa interpretación ahora te priva de ver lo que realmente tienes enfrente de ti. 2. Consideras natural, en la naturaleza egoica, utilizar tus experiencias pasadas como punto de referencia desde el que juzgar el presente. Esto es individual y colectivo. Esto está generalizado al máximo. Hay muy pocas personas en el mundo y muy pocas personas en el camino espiritual que realmente lleven a efecto contemplar el presente sin tener en cuenta el pasado. Imaginaos ahora mismo cualquier conversación familiar sobre alguien, imaginaos en el mundo laboral o en el profesional, imaginaos en el mundo colectivo, político, sociológico. Sin embargo, utilizar tus experiencias pasadas como punto de referencia desde el que juzgar el presente es antinatural porque es ilusorio. Evidentemente, evidentemente. Otra cuestión es, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué beneficio obtenemos de estar manteniendo a una persona siempre en ese juicio? ¿Qué sacamos de ello? ¿Nos sentimos especiales? Porque somos mejores. Ah, mira lo que hiciste, seguro que lo vas a volver a hacer. Con esos antecedentes que tienes, la cosa me parece que no va a ir bien. O seguro que sigues siendo lo que fuiste. Hay un dicho que se dice aquí en España, que es un dicho que viene muy bien para estas cuestiones. Y es, el ladrón piensa que todos son de su condición. Con lo cual, efectivamente, si tú estás juzgando a alguien desde una interpretación errónea basada en la culpa o en el miedo, vas a pensar que lo que tienes delante es lo mismo que lo que estás tú interpretando. El ladrón piensa que todos son ladrones. Cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo sin hacer referencia alguna al pasado, cuestión que, tal como está el estado de la cosa en la actualidad, no es nada fácil. Los que quieran apuntarse a empezar a practicarlo serán los visionarios que vayan en vanguardia dando ese ejemplo a la humanidad y no serán bien entendidos. Pero no hay otra manera. Cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo sin hacer referencia alguna al pasado, ya sea el suyo o el tuyo según tú lo hayas percibido, ya sea su pasado, ya sea el tuyo o la interpretación tuya del suyo y del tuyo, que siempre, por definición, pues va a ser una interpretación. Podrá ser más o menos acertada, pero en los grados ilusorios, porque en la realidad solo cabe una interpretación de ti y de tu hermano, sea en el pasado o sea en el presente. Con lo cual, fijaos el margen de mejora que tiene la cosa. Cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo sin hacer referencia alguna al pasado, ya sea el suyo o el tuyo, según tú lo hayas percibido, podrás aprender de lo que ves ahora. Claro, el ahora se te abre y te muestra y ves algo nuevo, brillante, refulgente y sientes que es la verdad. Pero si tú interpones la visión del pasado o del futuro por delante de lo que tienes, no puedes
aprender de lo que ves ahora. Pero fíjate cómo lo dice Jesús, cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo, sin hacer referencia alguna, generalidad en la aplicación. Tú empiezas a practicar esto y lo empiezas a aplicar en algunos casos, no en todos, o en determinados momentos, no en todos. Todavía no vas a poder aprender de lo que ves ahora. Lo dice muy claro Jesús, hay que generalizarlo. Cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo sin hacer referencia alguna al pasado, podrás aprender de lo que ves ahora. Pues el pasado no puede arrojar sombras que oscurezcan el presente, a menos que tengas miedo de la luz. Si tú tienes miedo de la interpretación real de lo que hay delante tuyo, entonces traes al pasado para que lo distorsione y lo opaque. El miedo ya sabemos que puede operar de forma inconsciente. ¿Qué valor le estás dando tú al pasado de tu hermano para traerlo ahora a tu visión actual de él? ¿Qué valor le das? Pues aquí está la cosa. Un valor que piensas que te va a liberar del miedo de ver a tu hermano tal cual es en este momento. Si veo a mi hermano tal cual es en este momento, me dan miedo una serie de cosas que no estoy dispuesto a asumir. Entonces prefiero traerme la imagen de mi hermano del pasado. Me va a dar miedo, por ejemplo, que los demás digan, ¿cómo no tienes en cuenta lo que ha hecho fulano ahora que te lo encuentras? Y entonces tengo miedo de que me juzguen, por ejemplo. Entonces está dando un matiz ahí Jesús muy interesante. Lo que valoro de traer la visión del pasado de mi hermano al presente, lo que valoro de ello, tapa un miedo que tengo de ver a mi hermano en el presente tal cual es. Y solo si tienes miedo, elegirías dejar que la oscuridad te acompañase. Solo si tienes miedo vas a buscar la compensación a ese miedo. Y entonces, para buscar la compensación a un miedo, lo que haces es velar completamente la realidad. Y al tener dicha oscuridad en tu mente, verla como una nube negra que envuelve a tus hermanos y te impide ver su realidad. En este caso, el miedo hace traer hacia el presente el juicio, la condena. Yo tengo miedo de reconocerte tal cual eres ahora. Por muchos motivos puede ser. Entonces, me traigo la oscuridad del juicio y la condena y mantengo sobre ti una visión del pasado. De esa forma, trayendo la oscuridad al presente, yo obtengo un beneficio, y es que tapo el miedo que tengo de reconocerte tal cual eres. Meto la oscuridad de por medio y de esa forma pienso que no va a producirse aquello que me da miedo. Por ejemplo, que otros me juzguen y me digan, ¿cómo tratas así a fulano? Nuestras familias no se hablan desde hace 3 generaciones. Y tú ahora vas y le tratas como si no hubiese ocurrido nada con tu bisabuelo y el suyo. Esto es un ejemplo extremo. Entonces, lo que tienes que hacer es lo que todos hemos hecho desde siempre, que es considerar a esa familia como lo que son, unos cafres. Traes la oscuridad del juicio y la condena, que te sirve para compensar el miedo a ver y hacer ver en tu hermano la realidad actual.
3. Esta oscuridad se encuentra en ti. Jesús está muy seguro de lo que dice en la década de los 70 y eso sigue ocurriendo. Esta oscuridad se encuentra en ti, en mí, en todos, porque es una cuestión muy frecuente en la humanidad actualmente y estamos muy acostumbrados a automatizar el tratar a determinadas personas, sobre todo cuando hemos interpretado que hemos recibido un ataque de ellos. En el pasado no teníamos consciencia de la información espiritual y, por supuesto, que tenemos un montón de acontecimientos en los que recordamos la interpretación de que fueron ataques contra nosotros. Claro que sí. Pero bueno, ¿qué vas a hacer con eso ahora? ¿Lo vas a liberar? ¿O tú estás en el camino espiritual, pero eso no lo quieres liberar? ¿Vas a afrontar el miedo, que es una ilusión? ¿O vas a fomentar la compensación del miedo metiendo un filtro de oscuridad actualmente sobre esa persona con base en tu interpretación de lo que te hizo en el pasado? ¿O de lo que le hizo a alguien? Esta oscuridad se encuentra en ti. El Cristo, tal como se revela ante ti ahora, no tiene pasado, pues es inmutable, y en su inmutabilidad radica tu liberación. ¿Qué estás contemplando enfrente y con qué visión? La visión del pasado, condicionada, oscura. La visión actual, tienes enfrente al Espíritu, tienes enfrente a un Hijo de Dios, tienes enfrente a un Cristo potencial. Pero tú puedes hacer su potencialidad en la experiencia humana realidad para ti. No, no, yo veo la verdad de lo que hay ahí. Él la manifestará o no, pero yo veo la realidad. Él potencialmente puede llegar a ser un Cristo como cualquiera de nosotros. Yo hago esa potencialidad mi actual visión de Él. Luego Él actualizará esa capacidad potencial de ser un Cristo o no. Yo lo voy a actualizar ya. Es inmutable y en su inmutabilidad radica tu liberación. La realidad sobre tu hermano es inmutable. Que tú la reconozcas te libera. ¿A ti? ¿De qué? De la oscuridad. No la interpones ya. Y si no interpones la oscuridad, ves lo que realmente hay ahí. Y eso te empieza a redimir. Oh, Cristo no redimía. No solo Jesús redimía, cualquier Cristo redime. Reconocer a un Cristo redime. Te libera. Puedes reconocer a un Cristo en cualquiera. No necesita ser Cristo Jesús, puede ser Cristo fulano, Cristo mengano. No necesita que ese Cristo esté actuando al Cristo. Tú puedes reconocerlo ya y en ti esa visión puede ser real, actual. Y eso te va a liberar. Pues si Él, mayúsculas, es tal como fue creado, no puede haber culpabilidad en Él. La que tú interpongas, nada más. Ninguna nube de culpabilidad ha venido a ocultarle, salvo la que tú traigas. Y Él se alza revelado. Él se alza revelado. Tú puedes ver cómo tu hermano se alza revelando al Cristo. Tú puedes verlo. Tienes la opción, la elección. En todo aquel con quien te encuentras, porque lo ves a través de él mismo, en todo aquel con quien te encuentras. Interpretación. El espíritu, actuando un personaje humano, un Cristo en potencia, un humano divino. Eso es lo que veo. Que él lo elija actuar o no. Pero yo
¿cómo elijo yo actuar el Cristo en mí? Pues para empezar, viendo correctamente. Ejemplo, Jesús, ¿cómo veía Jesús a todos los demás? Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. ¿Renaces en el espíritu o continúas tu vida en el ego? Si renaces en el espíritu, pues literalmente abandona el pasado y contempla el presente sin condenación, sin traer la oscuridad que filtre la realidad de lo que tienes delante. La nube que oculta al Hijo de Dios, mayúsculas, Hijo de Dios, la nube que oculta al Hijo de Dios de tu vista es el pasado, dice Jesús. Y si quieres que lo pasado, pasado sea, no lo debes ver ahora. Fíjate qué sencillez, pero estamos tan acostumbrados a actuar generalizadamente en el mundo, trayendo el pasado al presente, que por muy sencillo y claro que sea esto, nos va a costar mucho. Vamos a tener muchas resistencias, porque le vamos a dar valor a traer el pasado con su oscuridad al presente. Le vamos a dar valor porque va a compensar muchos miedos. Esto hay que analizarlo. Si lo ves ahora en tus ilusiones, es que todavía no se ha apartado de ti, aunque no está aquí, el pasado. No se ha apartado de ti, aunque no está aquí. Tú te lo traes el pasado aquí. El pasado no está aquí. Tú te lo traes con tu interpretación. Con lo cual está en ti. Es una decisión. 4. El tiempo puede liberar así como aprisionar, dependiendo de quién es la interpretación sobre el tiempo que eliges usar. Esto ha sido así desde siempre y seguirá siendo así para siempre, porque es nuestra tradición familiar llevarse mal con esa otra familia. ¿Esa interpretación de quién es? Pues esa interpretación aprisiona, mantiene una situación que nunca fue, que pudo haberse interpretado correctamente en su momento. Pero bueno, se interpretó como se interpretó. Vale, pero ahora puedes liberar esa interpretación tuya. Pero interpretar como esto siempre ha sido así y siempre continuará es aprisionar. La interpretación del espíritu, primero, en su momento, el espíritu no lo hubiese interpretado así. Segundo, el espíritu, de haber alguien interpretado eso así, no traería esa interpretación a la actualidad. Con lo cual, la interpretación del espíritu en su momento y ahora libera. El pasado, el presente y el futuro no son estados continuos, a no ser que impongas continuidad en ellos. El pasado lo hago continuar hasta el futuro y entonces ya da igual lo que ocurra. En aquel momento lo que ocurrió ha aprisionado esta interpretación que debe ser así para siempre. Por ejemplo, los musulmanes y los cristianos, los musulmanes y los judíos. Se impone una continuidad entre pasado, presente y futuro. Repetimos, el pasado, el presente y el futuro no son estados continuos, a no ser que impongas continuidad en ellos. Lo vemos a diario. Puedes percibirlos como que son continuos y hacer que lo sean para ti. Pero no te engañes y luego creas que realmente lo son. Pues creer
que la realidad es lo que a ti te gustaría que fuese, lo que a ti te apetezca que fuese, esto siempre ha sido así, siempre será, y estos son unos cafres, porque es bien sabido que desde siempre lo han sido y lo van a continuar siendo. Pues creer que la realidad es lo que a ti te gustaría que fuese, de acuerdo con el uso que haces de ella. ¿Por qué usas la realidad de esa manera? ¿Qué beneficio te trae? ¿Qué miedo te hace conjurar, pretender compensar? ¿Qué visión de ti tapas con eso? Puedes creer que la realidad es lo que a ti te gustaría que fuese, de acuerdo con el uso que haces de ella. Es ilusorio. Quieres destruir la continuidad del tiempo dividiéndolo en pasado, presente y futuro para tus propios fines. La continuidad del tiempo es la de la hora, que puede extenderse y abarcarlo todo, de forma que ya no haya pasado y futuro, sino solamente ahora, y el ahora se come completamente el pasado y el futuro. Eso sería maravilloso, pero no te viene bien. Y entonces tú estratificas. No. Pasado, el futuro y el presente no me queda presente, porque como traigo el pasado siempre al presente y como todo lo que interpreto ahora o bien lo interpreto en función de un pasado culpable o de un futuro miedoso, no me queda un presente ya. En realidad solo hay el ahora y el ahora abarca el pasado y el presente ilusorios. Pero si yo el pasado y el presente ilusorios los traigo a interpretar el presente, no le dejo espacio al presente para que se manifieste. No le dejo área de movimiento. Quieres destruir la continuidad del tiempo dividiéndolo en pasado, presente y futuro para tus propios fines, utilidades que obtienes de ello. Quieres prever el futuro basándote en tus experiencias pasadas y hacer planes de acuerdo con esas experiencias. Entonces, estás trayendo el pasado al presente y proyectándolo al futuro. Pues ya me dirás dónde queda el presente real. No le dejas espacio. Lo has pasado por encima con el pasado. Incluso has esclavizado, hecho cautivo al futuro. No dejas que libremente se exprese y se manifieste, sino que ya lo estás condicionando. No solo tu interpretación de lo que es el futuro está condicionada, sino que condicionas efectivamente en el ahora, has puesto encima el pasado y encima lo has proyectado hacia el futuro ese pasado. Y entonces es que condicionas lo que vaya a ocurrir. Yo nunca me voy a relacionar con los miembros de esta familia, siguiendo con el ejemplo. Ni nadie de esta familia nunca se relacionará con los miembros de esta familia. En fin, ¿dónde están el presente liberador, espontáneo, refulgente y brillante? ¿Dónde está? No está por ninguna parte. Con lo cual, quieres prever el futuro basándote en tus experiencias pasadas y hacer planes de acuerdo con esas experiencias. Sin embargo, al hacer esto estás alineando el pasado con el futuro y no estás permitiendo que el milagro que podría intervenir entre ellos te libere para que puedas renacer. ¿Y de dónde viene el milagro? De contemplar el presente. ¿Y qué te trae el presente? La realidad pura, brillante. Si no dejas emerger la realidad, no puede producirse el cambio de mentalidad en ti. Esta cuestión de
las familias, yo lo he vivido personalmente y es una historia muy bonita porque después de 70 años de no hablarse unas familias por unos acontecimientos que ocurrieron, que se interpretaron, por supuesto, de aquella manera. Los acontecimientos en sí podían haberse interpretado de muchas maneras, y esto fuera de la espiritualidad. Podían haberse interpretado de muchas maneras, digo, fuera de la espiritualidad expresa. Es decir, se podían haber interpretado de una forma mucho más espiritual, conforme al amor, de lo que se interpretaron. Se interpretaron en las antípodas del amor y del espíritu. Aunque nadie de esas personas estaba en el camino espiritual expreso. Y 70 años más tarde, pues bien, pues surgió la posibilidad de, porque vino servida por el Espíritu además, surgió la posibilidad de contemplar a esas personas en el presente y tratarlas con independencia del pasado. Y cuando eso se hizo, otros miembros de la familia vinieron a recriminar, vinieron a recriminar. Sí, sí, es que eso ocurre constantemente. En fin, por eso estoy poniendo ese ejemplo. 5. El milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así te permite percibirlo como que ha renacido. ¿Por qué? Porque el milagro es un cambio en tu mentalidad. El milagro es una aclaración. El milagro es que has comprendido esta situación a la luz de un concepto más elevado y lo has aplicado a la situación. Eso es un milagro. Es un cambio en tu mentalidad aplicado. Eso es un milagro. Te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así te permite percibirle como que ha renacido. En el ejemplo familiar nuestro, a partir de ahí, era una auténtica delicia encontrarse con los miembros de la otra familia y saludarles como si nunca hubiese ocurrido nada. Una auténtica delicia. Y, y permitió a muchos de ambas familias lo que te está diciendo un curso de milagros. Permitió que se produjese en ti un milagro y permitió ver la verdad que había después de 70 años de ilusión, la verdad que había enfrente en esas personas. Pero si son majísimos, si nos llevamos fenomenal, claro, claro que sí, claro. El milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así te permite percibirle como que ha renacido. Sus errores se encuentran en el pasado. Sí, sí, él tuvo errores igual que tú, claro, se quedaron ahí en el pasado. Bien, ahora tú puedes liberarte a ti mismo de aquellos errores y contribuir a ofrecerle a él su liberación también. Sus errores se encuentran en el pasado y al percibirles sin ellos, le liberas. Y puesto que su pasado es también el tuyo, compartes esa liberación, tú y tu hermano. Aquí no está el triángulo, pero aparece el triángulo siempre. Tú, tu hermano y siempre está Dios. Con lo cual, ¿qué hace Dios aquí, en este ejemplo, entre tú y tu hermano? Proveerte de la comprensión más elevada para que esta liberación pueda tener lugar. No permitas que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado le oculte a tu hermano de tu vista, pues la verdad se encuentra solamente en el presente y si la buscas ahí, la encontrarás. Se dio la oportunidad de empezar a hablar con esta familia porque vino servida por el Espíritu, por una cuestión, vino servida. Podía haberse dicho, no, no, nunca, porque son de la otra familia. Bueno, pues bien, pudimos hacerlo y eso liberó la situación, liberó el futuro.
liberó el presente, viste la verdad, liberó el futuro, te liberó a ti de traer la oscuridad al momento presente y a proyectarla hacia el futuro. Un montón de cosas. En la práctica fue precioso, el ejemplo nuestro, precioso. Es decir, algo de mucho valor y nos hizo sentir muy bien a todos. Fijaos, si eso puede ocurrir entre familias que no se hablaban en 70 años, ¿cómo no va a ocurrir con cosas que han pasado antes de ayer o hace 4? No permitas que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado le oculte de tu vista, pues la verdad se encuentra solamente en el presente y si la buscas ahí, la encontrarás. La has buscado donde no está y por lo tanto no has podido encontrarla. Aprende, pues, a buscarla donde está y ella alboreará, clarificará, brillará, refulgirá ante tus ojos, que ven, ante los ojos que ven, los tuyos, los que quieren ver, los que ven, los que quieren ver. Es una decisión. Tu pasado fue engendrado con ira y si te vales de él para atacar el presente, serás incapaz de ver la liberación que éste te ofrece. Pues fíjate, 70 años y cada día una oportunidad de liberación. Y lo de los 70 años es lo que dice Jesús. Se te van a dar 70 veces 7 oportunidades. Bueno, aquí se dieron muchas más. 70 por 365, no 70 por 7. Cada día. Bueno, si consideramos encontrarse una vez a la semana, ya la cosa va cuadrando más. Pero fíjate qué cantidad de posibilidades y de oportunidades de llevar esto a efecto. 6. 6 y vamos a ver el 6 porque son 13 puntos y llevamos 3/4 de hora. 6 y 7, 13. Sí, vemos el 6 y ya dejamos a partir del 7 para el siguiente. Dice el 6. Has dejado atrás los juicios y la condenación y, a no ser que los sigas arrastrando contigo, te darás cuenta de que te has liberado de ellos. Si los sigues arrastrando contigo, no. Si los sueltas, te das cuenta de que te has liberado de ellos. Eso nos ocurrió a las dos familias. Nos dimos cuenta y luego nos reíamos. Fíjate, y sin hablarnos en 2 generaciones por una cosa que ocurrió, sin hablarnos nadie de las familias. ¿Esto qué es? En fin, te das cuenta. Has dejado atrás los juicios y la condenación y a no ser que los sigas arrastrando contigo, te darás cuenta de que te has liberado de ellos. Contempla amorosamente el presente. Contempla amorosamente el presente. Eso requiere una decisión. Voy a contemplar amorosamente el presente. Eso es una decisión sencilla. A ver, fulano. Bueno, sí, eres de la familia con la que no nos hablamos, pero yo quiero contemplar y la situación que nos involucra amorosamente. Quiero hacerlo. ¿Ya está? Contempla amorosamente el presente, pues encierra lo único que es verdad eternamente. Cuando se reconoce el presente, hay una expansión de la consciencia y una expansión total de tu ser, total, porque reconoces la verdad que siempre lo fue y siempre lo será. Estuvo oculta un tiempo, pero bueno, se ha rescatado y te das cuenta de su atemporalidad. Esto nunca debió haber ocurrido. Ocurrió, bien, pues vamos a liberarlo ya. Toda curación reside en él, en el presente, porque su continuidad es real. Si estás dentro del laberinto y no sales del laberinto,
no puedes liberarte de la enfermedad, de la confusión que te produce el laberinto. No hay curación si sigues en el laberinto. Es que ni siquiera la ves. Solo salir del laberinto te priva de la enfermedad, de la confusión de estar dentro del laberinto. El presente, toda curación reside en él, el presente, porque su continuidad es real. El presente se extiende a todos los aspectos de la filiación. Simultáneamente, permitiendo de este modo que todos puedan extenderse hasta los demás. Claro, la visión del presente, como no hay pensamiento fútil en algún nivel, una reinterpretación, un renacer en la visión espiritual, contemplando la realidad de lo que tienes enfrente ahora, sin traer del pasado la oscuridad, va a afectar a toda la filiación. Se va a notar en los confines del espacio-tiempo, en todas sus dimensiones, consciente o inconscientemente, se va a notar. El presente existe desde antes de que el tiempo diese comienzo y seguirá existiendo una vez que éste haya cesado, porque el tiempo lineal sucesivo como tal es la consecuencia de la limitación de la operativa de la mente. Con lo cual, el tiempo, tal como lo conocemos, es una ilusión inexistente en la realidad. Solo existe para aquellos que están sometidos a esa limitación operativa de su mente. Pero en cuanto te llega la información de cómo se puede liberar, entonces empiezas a salir del sometimiento cautivo a la sucesividad temporal. Se empieza a colapsar el tiempo. De esos 70 años del ejemplo, el año 68, echando hacia atrás, se pensaba, esa familia son unos cafres y nunca vamos a hablar con ellos. En el 69 también, en el año 70 también, en el año 71, cuando alguien decidió romper con todo eso y ver el presente de quien tenía delante, a partir de ahí, el 72, el 73, el 74, ese ver el presente real se extendió hacia atrás y ya no quedó reminiscencia mínima de nada de aquello. Y se interactuó como si nunca hubiese ocurrido nada. En el presente se encuentran todas las cosas que son eternas. El amor, las cuales son una. La continuidad de esas cosas es intemporal. En cuanto te das cuenta de lo real, de lo intemporal, lógicamente abarca toda la experiencia y la redime, la libera. No, yo ahora me llevo muy bien contigo, pero nunca voy a olvidar los 70 años en los que has sido un cafre. No, 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 no. Te ríes de todo aquello que fue y se acabó y ya está, y no hay más. La continuidad de esas cosas, las que son eternas, amor, es intemporal y su comunicación jamás puede interrumpirse, pues no están separadas por el pasado. A partir de ahí el pasado ya no ejerció ninguna influencia. Los 70 años en los que ambas familias pensaban la una que la otra, ya no volvió a ejercer ninguna influencia. En los que decidieron ver la realidad presente que tenían delante en el año 71.
Solo el pasado puede producir separación, pero el pasado no está en ninguna parte. Es una ilusión que puedes apartar así, con un velo. Oye, que mira, que se acabó. ¿Estás de acuerdo? Sí, por favor, por fin, ya se acabó, ya está. Solo el pasado puede producir separación, pero el pasado no está en ninguna parte. Lo apartas, ya está, se acabó. Bueno, esto era el punto 6. Vamos a parar aquí y vamos a continuar. Nos hemos entretenido bastante con todo esto, quizás por el ejemplo, que la verdad para mí era sentido. Y entonces, pues... Y nada, en la siguiente sesión continuaremos con el punto 7 hasta acabar los 13 puntos. Eso será en otro momento y este otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.